Ya, ahí está entonces el tema. Vamos a ver la, la liturgia, la liturgia en la misa, ¿ya? Porque acuérdese que la palabra liturgia es de origen griego, que significa básicamente el servicio que da el pueblo del Señor a su Dios, ¿cierto? Es el servicio en adoración, en sacrificio de alabanza, en agradecimiento, ¿cierto? A nuestro Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que tenemos en su Hijo y también porque participamos para mostrar nuestra devoción, nuestro amor, pero también y sobre todo para participar del cuerpo y la sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo, ¿cierto? Así que liturgia en el fondo es el servicio de adoración que los fieles le dan al Señor, ¿ya? Bueno, repasando así cortito, no haciéndolo tan largo tampoco, vamos a ir al nombre, ¿cierto? De por qué el nombre de la misa, ¿cierto? Y lo vamos a definir. Bueno, básicamente la misa es el conjunto de oraciones, ceremonias, gestos que conforman el ritual, cuyo centro es la Eucaristía, especialmente en los ritos latinos, ¿ya? Entonces, este conjunto de gestos, de elementos, de oraciones y ceremonias, lo que trata es de hacer participar al fiel con todos sus sentidos. Por eso hay olores, hay colores, entra el juego el tacto cuando usted participa de la Eucaristía, ¿cierto? Se pone en juego también los oídos, escuchando las alabanzas, la palabra de Dios. También está el incienso aromático, están las vestimentas, los colores. Bueno, la idea es que la persona se compenetre completamente con el servicio de adoración al Señor y por supuesto de su participación, de tener comunión en la comunión de la Eucaristía o la Cena del Señor. Recuerde que yo les decía la última vez que más o menos, hay más de un centenar de nombres para la Eucaristía, ¿ya? Si algún día tienen la oportunidad de entrar a internet, lo que pueden hacer es bajar y está gratis lo más completo que hay en el tema que se llama la Enciclopedia de la Eucaristía, ¿ya? Y lo escribió el reverendo padre fraile Amado de Cristo Burguera y Serrano. ¿M? Son 7 tomos de 500 páginas cada una. O sea, si multiplicamos 7 por 500 páginas, nos dan 3.500 páginas solamente para hablar de la Eucaristía. Y allí aparecen, ¿cierto?, más de un centenar o 2 centenares de nombres de, de esta conmemoración tan especial para la iglesia. ¿M? Así que eso partiríamos diciendo eso como una cosa general, ¿cierto? Es un conjunto de cosas, de gestos, de ceremonias, ¿m? Y que involucra principalmente, ¿cierto? Que es el centro de la misa, es justamente la Eucaristía. Y recuerde que la palabra Eucaristía significa acción de gracias, ¿m? O si quiere, dar gracias. Esa es la palabra, esa es la palabra griega. ¿M?
y es la primera expresión que se usó en los primeros siglos que vamos a tocar de alguna manera en esta ocasión también. Eh, bueno, como es el caso de todos los términos técnicos teológicos que se usan en la liturgia que hay en la misa, el nombre misa es menos antiguo que lo que está nombrando, ¿ya? La misa recién vino a ponerse en uso masivo, propiamente tal, ¿cierto? Ya por el, por el siglo, por el siglo quinto, entre el cuarto y el quinto siglo, y ahí se puso fuertemente eh, se empezó a expresar de esa manera la Eucaristía, ¿ya? Em, y da la impresión de que como todo empezó a prevalecer con el idioma latino por la influencia del Imperio Romano, entonces se fue dejando el lenguaje griego y quienes quedaron con todo el bagaje del idioma griego es la Iglesia Ortodoxa. Recuerde que la Iglesia Ortodoxa también es católica, pero es católica ortodoxa, porque se produjo la separación de la Iglesia Católica propiamente tal en el año 1070, cuando los ortodoxos querían que la capital de la Iglesia fuese Constantinopla, en cambio los occidentales querían que fuese Roma. Y ahí en esa disyuntiva, ¿cierto? Finalmente se separó. Y la iglesia griega, que es la iglesia ortodoxa, claro que no es tan universal como la iglesia católica, adoptó todo el lenguaje griego. No sé si usted ha visto cuando a veces el Papa recibe representantes de las diferentes religiones del mundo, aparecen unos sacerdotes de negro, con unos sombreros bien altos y una cruz bien grande en el pecho, casi con una cadena. Ya, ellos son los griegos, los ortodoxos, resultado de aquella separación que acabo de mencionar. Y ellos mantienen todo el lenguaje original que el, digamos, la Iglesia Católica dejó de adoptar y pasó a usar el idioma latino, ¿cierto? Y por eso que pasamos de Eucaristía a la misa. Y sucede que la misa, et, ite misa est, ¿cierto? Es una despedida. Pueden irse ahora. Básicamente significa eso en latín. Quedó ese nombre de misa porque como era más corto seguramente, no era tan complicado de pronunciar como Eucaristía. ¿M? Tiene, tiene 6 vocales, en cambio la misa apenas tiene 2. Entonces, por razones de economía, acuérdese que nosotros los chilenos también somos muy económicos para hablar. Ya no hablamos de celular, hablamos del celu. Los jóvenes ahora ya no usan el fin de semana, usan el fin de, etcétera. Algo parecido, pero por eh, la dificultad de la expresión de Eucaristía, ¿ya? Así es que tenemos esta definición básica de lo que es la misa. ¿M? Em, bueno, desde los albores o desde el comienzo de la primera predicación de la fe cristiana en Occidente, ¿ya? Lo mismo que en otros lugares, en en otras latitudes, la Santa Eucaristía ha sido celebrada tal como la instituyó
nuestro Señor Jesucristo en la última cena, de acuerdo a su mandato, y recuerde que el apóstol Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios, ¿cierto? Es un pasaje clásico de la Eucaristía, que él dice que él recibió, el apóstol Pablo recibió lo que él pone por escrito en la primera carta a los Corintios capítulo 11. ¿Y qué es lo que él pone por escrito que lo que le dijo el Señor? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, nosotros participamos de la Eucaristía y estamos haciendo memoria también de Él. Y la palabra memoria, ahí bueno, si lo queremos pensar primeramente en el origen de la palabra memoria como nuestro idioma, como nuestro idioma castellano, ¿cierto? Eh, Significa básicamente traer, traer a la mente, ¿cierto? Traer a la mente eh, algo que estaba en el pasado, traer a la mente algo que estaba en el pasado. Eso podríamos decir de que significa en nuestro idioma la palabra, la palabra memoria. ¿Ah? Eh, También es sinónimo de volver a recordar, ¿m? O volver a experimentarlo. También indica sacar de la mente lo que estaba almacenado. Pero en el idioma griego, porque es bueno, no sé si algún día les podré enseñar griego, es muy interesante aprender griego, muy interesantísimo porque se le amplía el entendimiento de las escrituras, que eso es lo más importante. Eh, yo les recomiendo, si tienen oportunidad, y se podría programar algo así, partiendo del alfabeto, eh, aprender griego porque es muy hermoso entender los términos, porque lo que hace un traductor es tomar del original y acomodarlo al idioma que se quiere traducir. Entonces se pierden algunas riquezas, ¿ya? Eh, y entonces cuando usted va al original, se le extiende más el entendimiento. Bueno, la palabra memoria que se usa allí en 1 Corintios 11:24, que hagan esto en memoria de mí. La palabra memoria es anamnesis, anamnesis, ¿m? Que significa básicamente un recuerdo, un volver, recordar. Cordar viene de cordial, de corazón. Entonces, volver a sentir, pero no un sentir humano, sino un sentir en el espíritu, con el Espíritu Santo. Esa es la idea de hacer memoria. Entonces, de alguna manera nos entristecemos, por un lado, porque la cena del Señor o la Eucaristía debe tener dos momentos. Debe tener el momento de experimentar la tristeza que el Señor haya muerto por nuestros pecados. Él no tenía que morir, no merecía morir, no merecía esa muerte.
porque era santo, inocente, más sublime que los cielos. Por lo tanto, no había hecho nada digno de juicio ni de que se le condenara. Pero entonces él pone su rostro firme como el pedernal y va a la cruz por amor a usted y por amor a mí, por amor a nosotros. Y por lo tanto, imagínese, él nunca había experimentado en la cruz que el Padre lo abandonara, porque el Padre lo dejó solo. El Señor Jesucristo, como humano, experimentó la soledad absoluta porque ningún ser humano en la tierra, por muy pecador, siempre Dios el Padre está dispuesto a ayudarle a mostrar su misericordia. Pero cuando Dios el Padre vio todos los pecados nuestros sobre su Hijo, porque la epístola del apóstol Pedro dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por lo tanto, el Padre desde el cielo lo ve con todos los pecados nuestros. Y entonces el Padre lo abandona. Y por eso que viene la cuarta palabra desde la cruz, cuando el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? En esos momentos el Padre, que según el profeta Oseas, es de ojos muy limpios y puros para ver el mal, el Padre ve desde el cielo el mal del pecado nuestro en su cuerpo sobre el madero, como dice la carta del apóstol Pedro, y entonces el Padre lo abandona. Y él sufre el abandono del Padre. Nunca se había roto la relación entre el Padre e Hijo por las eternidades pasadas, y se vino a romper por causa de su pecado y el mío y el de todos los que hemos creído en él. Por eso él dice desde la cruz, Dios mío, ¿por qué? En realidad debiera decir, ¿a qué me has abandonado? Porque él ya sabía el por qué, pero nunca había experimentado el abandono. El que el Padre haya cortado relación con él porque lo estaba mirando con estaba cargando el pecado nuestro. Entonces ese momento es triste, es muy triste, hondamente triste. Entonces cuando yo participo en la Eucaristía, tiene que haber ese momento de tristeza. Todo lo que sufrió en forma personal por usted y por mí. Porque si usted hubiese sido el único ser humano que existiera en la tierra, el Señor Jesucristo hubiese venido a morir por usted. Y recuerde que la salvación es un acto personal. Así es que la persona tiene que experimentar tristeza, recordar, volver a sentir, volver a acordar, corazón, volver a sentir en memoria de él la tristeza, porque el Señor estuvo triste en la cruz, pues, pero simultáneamente tenía gozo, según la carta a los hebreos, por el gozo puesto delante de él a futuro, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, experimentó la cruz, menospreciando la vergüenza, porque era vergonzoso morir crucificado. Entonces él, por el gozo de ver tantas almas salvadas, por ese gozo futuro, él experimenta el sufrimiento presente en esos momentos. Por lo tanto, en él hay una tristeza profunda porque lo ha abandonado el Padre, pero a la vez hay un gozo porque va a salvar muchas almas con su sangre preciosa.
Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces ahí está el momento triste. Y la segunda parte es que el Señor Jesucristo al tercer día venció la muerte y se levantó triunfante sobre ella. Así que Él triunfa sobre la muerte y resucita un domingo en la mañana. Y esa es la parte del contentamiento, del gozo, de la alegría. Por eso que cuando usted se va, ¿cómo se tiene que preparar? ¿Cómo nos tenemos que preparar para comulgar? Recordando los sufrimientos vicarios, los sufrimientos sustitutivos, por Él ser nuestro sustituto. ¿Quiénes deberíamos haber muerto crucificados? Nosotros. Nosotros deberíamos haber muerto crucificados porque la paga del pecado es la muerte, dice Pablo en Romanos 6:23. Pero el Señor Jesucristo, como un buen fiador, dice, no, yo voy a morir. Y Él pone su vida y la vuelve a tomar cuando Él resucita. Y ese mandamiento lo recibió del Padre, escuchamos en Juan capítulo 10. Tengo poder sobre mi vida para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahí están los dos momentos. Tengo poder para poner mi vida, ofrecerla en sacrificio en la cruz, y después tengo poder para volverla a tomar cuando resucite. Y la resurrección tiene que ser algo gozoso. Entonces ahí tenemos los dos momentos que tienen que haber cuando uno participa en la Eucaristía. ¿Mm? Así que tiene que hacerse en memoria, recordar. Entonces es bueno saberse los pasajes de los evangelios que hablan de la pasión y muerte de nuestro Señor, para que cuando usted esté en la misa, ¿cierto? Empiece a traer esos pasajes. De hecho, así lo hicieron todos los grandes santos. Santa Teresa de Ávila, antes de participar de la Eucaristía, ella traía los pasajes que hablan de la muerte, de los sufrimientos del Señor, el Salmo 22. En el Salmo 22, ahí describe, por ejemplo, que el Señor se siente gusano y no hombre, vergüenza de los hombres. ¿Cierto? ¿Lo ha leído usted? Eso se llaman salmos mesiánicos, porque son salmos que hablan de todo lo que iba a vivir el Señor Jesucristo. Y de ahí el Señor sacó el Dios mío. Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mas yo soy gusano y no hombre, vergüenza de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, me avergüenzan, me insultan. Eso es lo que vivió el Señor por usted y por mí. Y eso yo tengo que traer a la memoria cuando voy a comulgar. Esa es como la parte triste de la comulgación. Y la parte alegre, podríamos decir, cuando usted va a comulgar, cuando va hacia el sacerdote, ahí va la parte triste. Y cuando ya regresa y se sienta, ahí tiene que recordar de que Él resucitó. Y ahí tiene el mensaje completo del Evangelio.
Y eso es lo que a veces olvidamos, la gente a veces no nos preparamos, ni siquiera recordamos los pasajes. Entonces hay que tener esa buena costumbre que tenía la iglesia primitiva. ¿Mm? Bueno, no pasó demasiado tiempo antes de que la palabra latina misa, usada en un sentido bastante vago, se convirtiera en el nombre técnico y exclusivo de la Eucaristía. ¿Mm? No pasó mucho tiempo. Así es que eh, se toma ese nombre y, y recuerden de que en la primera época, cuando el idioma griego aún era la lengua de los cristianos que había en la ciudad principal de Roma, encontramos los nombres comunes griegos que estaban bastante en uso allí, al igual que en Oriente para referirse al ritual de la cena. Claro, en Oriente y en Occidente se usaba la misma palabra griega, ¿cierto? Y eso se ha conservado y también nosotros lo conservamos hasta hoy día, ¿ya? Y en ese tiempo el más común era Eucaristía, pero se usaba en dos sentidos. Uno para hablar del pan consagrado, ¿cierto? El pan eh, sobre el cual se dice la epiclisis, o sea, se hace la invocación, se citan las palabras del Señor Jesucristo, exactamente las mismas palabras, y son esas palabras que pronunciara el Señor las que producen un cambio de la sustancia del pan, manteniendo su forma externa, pasan a ser el cuerpo de Cristo. Y de la misma manera, las palabras dichas sobre la copa transforman el vino en la sangre de Cristo. Son las palabras, las mismas palabras que el Señor pronunció, porque la palabra de Dios tiene poder. Así que en ese tiempo, por un lado, se usaba Eucaristía para el pan consagrado, pero también para todo el ritual que se hacía en la Santa Cena, en la Cena del Señor. También en la Biblia se habla del partimiento del pan. ¿M? Tiene varios nombres. ¿M? Y Clemente de Roma, que muere alrededor del 101 después del Señor Jesucristo, usa a veces la forma verbal eh, que significa dar gracias. Ahí está la forma, eso significa Eucaristía. Dar gracias, esa es la forma verbal. ¿Por qué verbal? Porque está usando el verbo dar, dar, ¿ah? Dar. Y usando la forma sustantiva significa acción de gracias. Pero en Clemente de Roma, en en su carta a los Corintios, en el capítulo 38, verso 4, ahí lo tienen en griego, katapanta eucharistein auto. ¿Mm? Y ahí aparece esa palabrita que es usada. Ahora, una cosa interesante, hermano, es que Clemente de Roma viene a ser el cuarto obispo después de Pedro, el cuarto obispo de Roma. Y tiene tal eh, connotación en en la predicación del Evangelio que Clemente de Roma aparece en la Biblia. Le voy a citar, le voy a citar el libro de los Filipenses, capítulo 4 versículo 3 y ahí aparece Clemente de Roma.
no confundirlo con el Clemente de Alejandría. Alejandría queda en Egipto, Clemente de Roma es de la capital del imperio, ¿cierto? Ahí está Clemente de Roma y dice Pablo, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, a unas damas cristianas que combatieron junto con Pablo en el Evangelio, con Clemente. ¿Y quién es ese Clemente? El Clemente de Roma, el que comienza a ser común el término Eucaristía. Y dice que este Clemente también fue colaborador de Pablo y que cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. Recuerde que todo verdadero cristiano creyente está escrito en el libro de la ley del Cordero, ¿cierto? Como también lo estuvo Clemente. Así que Clemente está en la Escritura. Y y Clemente de Roma, gracias a Dios que tenemos al- uno que otro libro que lo edita la editorial Ciudad Nueva y tiene este libro Los Corintios, ¿cierto? Algunos le llaman también, eh, pero un poquito, algunos le llaman también Clemente Romano. Y el libro que tiene él entonces, acuérdese, es el libro de Primera a los Corintios. También tiene otro que se llama, eh, a ver si lo encuentro, y tiene otro escrito, tiene una segunda epístola a Clemente también. ¿No? Así es que, y ahí vienen, eh, y lo nombra también Ireneo de Lyon, otro padre de la iglesia, ¿ya? Así que tenía bastante preponderancia. Y él entonces hace común el término Eucaristía como término, como término griego, ¿ya? Bien, entonces también es interesante, también lo vimos, estoy agregando unos datos más. La primitiva liturgia romana es de nombrar por su interés Justino Martín, que también habla de la Eucaristía en los dos sentidos. ¿M? Ahí está Justino Mártir. Él muere cerca del año 167, también tenemos sus escritos de él, y él también habla de la Eucaristía como el pan consagrado y como todo el ritual que se lleva a cabo. ¿M? Y tiene unos libros y uno de ellos se llama Apología, la defensa de la fe. Es muy bueno, ¿ya? Por lo tanto, esta palabra comenzó a ser usada siempre desde entonces y pasó sin modificaciones al latín, se mantuvo desde los inicios de la literatura cristiana latina, por ejemplo, quienes escribieron también Tertuliano, como el año que muere el año 220, San Cipriano, que muere el año 258. Bueno, varios usaron la palabra. ¿M? Y continúa siendo el nombre normal para este sacramento a lo largo del desarrollo de la teología, pero poco a poco fue superada por el término misa para todo el ritual. Y Clemente eh, llama, por ejemplo, él llama liturgia a todo el ceremonial, y ahí están los pasajes del libro que él escribió, pero también llama prósfora, prósfora.
¿m? Que se puede traducir como oblación, como rito. ¿M? Esos dos términos ellos usan para, si usted me pregunta qué es lo que es la prosfora, hasta hoy día lo utiliza la Iglesia Ortodoxa rusa, por ejemplo. La prosfora son pequeños panes, ahí está la foto de la prosfora, pequeños panes con los cuales ellos participan de la Eucaristía actualmente. ¿Ya? Ellos, así como el Señor Jesucristo usó pan, la Iglesia Ortodoxa también usa pan. Ahora, si usted me pregunta entonces por qué se usa la hostia, bueno, porque la hostia eh, puede reunir una gran cantidad de los mismos elementos que tiene el pan, pero ocupando poco volumen, porque si es mucha gente, imagínese la cantidad de pan que habría que llevar, estaría lleno el altar de pan si fueran de como la prosfora, ¿cierto? Entonces por eso que se hacen delgaditas, porque puedo tener mucha en un poco espacio. Es una, es, fue un asunto práctico, ¿ya? Pero que contiene los elementos del pan. ¿M? Así que o imagínese si todos pudiesen participar también del vino, cuántas, voy a usar un término antiguo chileno, cuántas garrafas de vino habría que tener, ¿cierto?, alrededor del altar para poder dar vino a cada persona. Es poco práctico, ¿ya? Por eso que se da la hostia, que es el pan, ¿cierto? Eh, y por supuesto el sacerdote lo unge con vino. ¿M? A veces no también, pero bueno, la teología católica dice que participando de uno de los símbolos contiene los dos. Eso es lo que dice, por ejemplo, el teólogo dominico Antonio Rollo Marín. ¿M? Pero fueron cosas más que nada para hacer más eficiente la comunión con las personas cuando eran demasiados, cuando eran muchos. Antes la gente llenaba las misas, ¿cierto? Ahora ya no es así, ¿ya? Pero quedó la costumbre. Bueno, esos y otros nombres griegos ordinarios, por ejemplo, clasis o artou en las catacumbas, koinonía, sinaxis, sineleusis en Justino, cuya connotación aún no era tan estrictamente restringida en lo técnico, fueron usándose durante los dos primeros siglos, tanto en Oriente como en Occidente. ¿Ya? Pero todas las palabras anteriores, que hay muchas más, no quise entrar, es muy largo si uno hace un recorrido de todos los términos para llegar finalmente a la misa, estaríamos no sé cuántas clases viéndolo. Todo eso dio paso entonces al nombre clásico de misa. ¿Mm? Aquí lo voy a... Ahí está, ahí está. Todas las anteriores palabras van a ser reemplazadas en el occidente por el nombre clásico de misa. Y el primer uso, digamos, que está verificado de misa se encuentra en un escrito de San Ambrosio que le manda a su hermana Marcelina para describir el problema con los herejes arrianos en los años 385 y 386, cuando los soldados fueron enviados a su iglesia, donde él estaba ministrando, para desbaratar una ceremonia, y él se lo cuenta, y ahí aparece el término misa, donde él le da ya el puntapié inicial al término. Y aquí está lo que él le cuenta a su hermano.
a su hermana. Él dice, el día siguiente, un domingo, después de las lecturas y el tracto, un espacio de tiempo que se dejaba entre las ceremonias, habiendo despedido a los catecúmenos, expliqué el credo a algunos de los competentes, quienes eran los competentes, personas aceptadas para recibir el bautismo que efectivamente se habían convertido. En el bautisterio de la basílica, ahí fui inesperadamente informado que ellos habían enviado, los herejes, soldados a la basílica porciana, pero permanecí en mi sitio y comencé a decir la misa. Ahí ya está el término. ¿Qué año? 385, 386. ¿Mm? O sea, podríamos decir que después del concilio de Nicea. ¿Mm? Eh, Decir misa significa misam facere copy. ¿Mm? Decir la misa. Mientras ofrezco, escucho que un tal cástulo ha sido aprendido por la gente. Entonces, esa es en una de sus cartas, están las cartas de de San Ambrosio, están los escritos de él, y corresponde a la epístola número 1, capítulo 20, y digamos los versos 4 y 5. De ahí ya se acuña este término que usamos hoy día con tanta libertad y facilidad. ¿Ya? Ahora, tenemos que notar, hermanos, que la palabra misa lo que significa es toda la ceremonia eucarística propiamente dicha, la liturgia de los fieles exclusivamente, sin incluir la de los catecúmenos, ¿cierto? Los que están siendo preparados para la catequesis. Pero a partir del siglo cuarto, o sea, cuando decimos siglo cuarto 300, este término se hace cada vez más común, más cortito. ¿M? Durante un tiempo casi siempre aparece con el sentido de despedida. Claro, si esa es significa básicamente vayan tan despedidos y bendecidos. ¿M? Y aquí tenemos lo que pone San Agustín, ya que muere en el año 430, y él pone esto, ¿eh? Dice, luego del sermón tiene lugar la despedida de los catecúmenos. ¿M? Post sermonem fit missa catechumenerum. Y ahí ya está como que San Agustín le da, digamos, la promoción que permitió su uso y su desarrollo. Bueno, y como les digo, uno podría seguir haciendo un estudio cronológico, pero sería muy largo. Eh, Sería para varias clases, pero yo les quise dar a conocer las cosas más esenciales que ya de alguna manera habíamos introducido, así que espero que haya quedado claro de que a partir del siglo cuarto, el año 300 en adelante, empieza ya fuertemente a usarse, ¿ya? Y como les digo, por economía del vocablo y la facilidad de aprenderlo. Bueno, ahora lo que me interesa es ver, no vamos a ver todas las partes porque cada parte de la misa yo hice una tabla de doble entrada donde para cada parte de la misa tengo un pasaje bíblico. ¿M? Y eso es bien interesante, porque, ¿por qué? Porque ahí usted tiene el fundamento. No es una cosa que uno diga, no, esto se le ocurrió a Mengano, a Sultano, no, tiene su fundamento y a mí me interesa el fundamento bíblico, ¿ya? Porque para mí,
El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo en la tentación? En la primera tentación de las tres que se presentó Satanás, el Señor le responde, no solo de pan o de comida vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios vivirá el hombre. Y la palabra de Dios, ¿dónde la tenemos? En la Biblia. Por lo tanto, la comida, desayuno, desayuno, almuerzo, 11 comida, eso le alimenta el cuerpo, pero las comidas no le alimentan el alma ni el espíritu. Por lo tanto, de la misma manera en que usted se preocupa y yo me preocupo de alimentarme en mi corporeidad biológica, tengo que tener la misma diligencia para alimentar mi alma leyendo todos los días las escrituras. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es un deber leer la Biblia. No es una opción, es un deber, porque alimentamos el alma. ¿Ya? Entonces, vamos al tema. Voy a sacarla. Entonces, es de suma trascendencia no solamente conocer, sino comprender las partes de la misa para experimentarla como Dios desea que lo hagamos. No es una cosa de ir en forma mecánica, de forma, entre comillas, religiosa, ¿cierto? Y no salir, porque si uno realmente vive la misa, tiene que salir distinto a como entró. Si uno sale de la misma manera como ingresó, significa que no hubo ninguna vivencia, experiencia, no hubo nada espiritual. Se fue a cumplir una obligación, así como cuando uno tiene que ir a cumplir un deber y lo hace nomás. A veces uno hace deberes sin disfrutarlo. También puede ocurrir lo mismo acá. Entonces, la idea es que uno conozca cada parte para poder experimentar algo espiritual, salir distinto. Entonces, las indicaciones que yo puse en esta tablita corresponden a la ordenación del misal romano y las letras se refiere a la posición que deben asumir los asistentes, los creyentes, los fieles a la misa. Si me aparece una P, significa que tiene que estar parado. Una S significa que está sentado y una R que tiene que estar arrodillado. ¿Mm? Esa es la nomenclatura para que nos podamos entender en este tema tan importante. Entonces, y vamos, vamos a ir viendo cada cosa con su pasaje bíblico, ¿ya? Pero un poquito voy a sacar ahí sí. Entonces la entrada, primero la entrada que hace el sacerdote, voy a poner P, todos se paran, ¿cierto? Y mientras el sacerdote hace su ingreso, comienza el canto de entrada y el fin de este canto no solamente es abrir la celebración, hermano, sino que cuando usted canta al Señor, se le abre el corazón. Y eso es muy importante porque el corazón se sensibiliza y se abre para expresar la devoción y el amor que usted tiene por el Señor.
Entonces no tenemos excusa para no cantar. No es que no me sé el canto, no me sé el himno, es que canto muy mal, es que soy torpe para expresarme. No, aquí no tiene ninguna justificación. Uno tiene que cantar. Y nosotros tenemos en la palabra de Dios, tenemos exhortaciones, o sea, es un deber cantar. No, no es algo que si a mí me gusta, no me gusta, o si a mí me agrada o no me agrada. No, no funciona así la vida espiritual. El Señor es el Señor y Él es el amo y Él puede hacer lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces es importante el canto, ¿ya? Em, y hay muchas exhortaciones a cantar en la Escritura, ¿ya? Hay un pasaje, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares que dice, le dice el Señor a usted, déjame oír tu voz. También el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:16, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Ahora, hermano, no es tan importante la voz como la disposición de nuestro corazón para cantarle al Señor. Aunque nuestras voces no sean agradables para otro o para nosotros, al- sino que el Señor, ¿qué es lo que ve? La inclinación del corazón, ve cómo está su corazón con los asuntos espirituales y lo que expresamos delante de Él al cantar. Por lo tanto, cuando usted canta, se abre el corazón, se sensibiliza el corazón. Y entonces el Señor quiere ver su corazón. Fíjese que, y esto lo he dicho yo en varias oportunidades, el canario canta hermoso, el cuervo canta horrible, pero el Señor quiere escuchar al canario, pero también quiere escuchar al cuervo. Por eso que los pajaritos cantan temprano, comienzan a alabar al Señor. Y este canto no solamente debiera ser en la misa, en la congregación, ¿cierto? En la comunidad, sino que también el canto debiera ser algo en lo privado, en los momentos de oración, de rezo que usted tiene con el Señor. Hay que cantar también. Por eso que no tiene justificación. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Se fija entonces? El Señor nos exhorta en su palabra a cantar. Así que está la entrada, ¿cierto? Se hace el ingreso y, y entonces los pensamientos deben elevarse. Y ahí es cuando usted tiene que comenzar a pensar en el Señor Jesucristo. Ahí cuando usted tiene que acordarse del juicio ante el Sanedrín, del juicio ante Pilato, del juicio ante Herodes y el juicio del cielo en la cruz en relación con el Padre. El Señor experimentó tres juicios. El juicio eclesiástico, porque los rabinos de la religión judía primero lo enjuiciaron. Ahí fue cuando el sumo sacerdote Caifás rasgó sus vestiduras, porque el Señor declaró que él era hijo de Dios, y él rasga sus vestiduras, y ahí lo condenan, que se hizo igual a Dios. Es el juicio eclesiástico. Después viene el juicio civil, y el juicio civil fueron dos autoridades civiles, Pilato y Herodes. Y después viene el juicio divino desde el cielo cuando el Padre lo abandona. Así que el Señor Jesucristo pasó por tres juicios: eclesiástico,
civil y divino por causa de nuestros pecados. Entonces, yo empiezo a elevar mis pensamientos a la contemplación, empiezo a contemplar. Me imagino al Señor allí todo golpeado, con la corona de espinas, delante de Pilato, por ejemplo. Ah, y me faltó otro juicio, que bueno, está involucrado en el juicio civil, que fue el juicio que hizo el pueblo hacia el Señor cuando Pilato puso a Barrabás, Bar-Abás. Bar significa hijo de, Abás significa padre. Barrabás, que significa hijo del padre. ¿Pero de qué padre? Del padre diablo. En cambio, al otro lado sí que estaba el hijo del padre, el hijo de Dios. Pero la gente prefirió a un sedicioso, asesino, rebelde, y prefirió condenar al Señor Jesucristo. Y ahí participó todo el pueblo. Por eso que el pueblo de Israel ha sufrido mucho, porque ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre todos nuestros descendientes. Bien, entonces tenemos la entrada, ¿cierto? Que es importante. Y desde el punto de vista bíblico, cuando el pueblo de Israel veía la columna de nube, porque la columna de nube se posaba aquí, así era el templo portátil antiguamente cuando Israel anduvo en el desierto 40 años, aquí está el templo portátil, aquí entraba el lugar santo y luego una vez al año entraba el sumo sacerdote con sangre y vertía sobre el arca de la alianza. Entonces cuando Moisés entraba, ¿m? Dice que el pueblo de Israel se postraba cada uno a la entrada de su tienda y aquí están las tiendas donde vivían las familias. Estaban las 12 tribus distribuidas, ¿cierto?, alrededor del templo. Aquí se hacía el sacrificio. Se le quitaba, se degollaba el animalito, se sacaba la sangre, con unos tazones la sangre se llevaba hacia adentro y aquí en el lavacro se lavaba las manos el sacerdote para ir con las manos limpias hacia adentro. Entonces cuando Moisés entraba a hablar cara a cara con Dios y el pueblo permanecía atento, algunas veces de pie, otras de rodillas, postrados o incluso con el rostro a tierra. Entonces, de la misma manera en que que entraba Moisés a la tienda del templo, la misma solemnidad debe haber cuando el sacerdote entra, hace su entrada, ¿cierto?, a la iglesia para decir misa. El pueblo tiene que estar de pie y tener pensamientos solemnes. No estar pendiente de que más tarde tiene que ir a comprar, que tiene que ir a dejar a la abuelita, que el tío, que... No, totalmente concentrado en la misa. Así que cuando llega el sacerdote, te sabe que ves al altar y a continuación, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea que se ha congregado a la presencia del Señor y terminado el saludo, el sacerdote o el monitor puede hacer a los fieles una brevísima introducción sobre la misa del día. ¿Mm? Y después el sacerdote invita al acto penitencial donde uno, ¿cierto? Nosotros confesamos nuestros pecados como comunidad, que es la confesión general, y termina con la conclusión del sacerdote. Así que eso está en Éxodo 33, 8, 9.
En el segundo libro de la Biblia, dice allí, se los voy a leer, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, o sea, se dirigía al tabernáculo, a este templo portátil que tenemos acá, todo el pueblo, aproximadamente 5 millones de judíos alrededor, se ha calculado, se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. La columna de nube es la Shekinah, que es la presencia de Dios. Descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Yahvé hablaba con Moisés. El sacerdote entra, se dirige al altar y ahí viene la presencia del Señor de la misma manera en que venía la columna de nube durante el día y era columna de fuego durante la noche para guiar al pueblo de Israel. Entonces ahí ya tenemos el fundamento bíblico, Éxodo 33, 8 y 9, para la entrada. ¿Y por qué uno tiene que pararse? Porque todo el pueblo de Israel se paraba cuando Moisés entraba al tabernáculo, como una manera de ser respetuoso. Va a hablar con el Señor. El sacerdote va a oficiar la misa, va a darnos la comunión, va a hablar la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene que haber respeto, ¿cierto? Y si usted lleva a un niñito chico, tiene que enseñarle que tiene que estar calladito y si es muy inquieto, bueno, usted se sienta más atrás para no distraer a los que están concentrados y mucho menos al sacerdote. Allá también habían niños, entre todos esos judíos, y ellos mantenían el respeto. Así que ahí tendríamos, ¿cierto? Tendríamos la primera parte de la, como el primer elemento de la primera parte de la misa, ¿cierto? Ahora vamos al saludo al altar. Bueno, ahí de nuevo están de pie. Ya sabemos que el sacerdote besa el altar, ¿cierto? Se hace el acto penitenciario y el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y nosotros respondemos, y con tu espíritu. El Señor esté con ustedes y nosotros respondemos, y con tu espíritu. ¿Con qué espíritu? Con el Espíritu Santo. La persona tiene que tener el Espíritu Santo para poder decir, y con tu espíritu. ¿Qué es lo que dice la carta a los romanos, el apóstol Pablo? El que no tiene el Espíritu del Señor no es de él. Así lo dice claramente el apóstol. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, no es del Señor. No es del Señor. Eso está en Romanos 8, versículo 9. Entonces, con propiedad, la persona debe decir con tu espíritu si él lo tiene, ¿cierto? Una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor no podría decirlo. Lo diría de la boca hacia afuera, pero no una realidad. Por lo tanto, es muy importante ese y con tu espíritu. Ahora, algo muy similar a esto
es lo que tenemos en segunda de Timoteo 4:22, también en la Biblia. Si la idea es que veamos todas las partes de la misa a la luz de la Biblia. En segunda de Timoteo 4:22 es una carta que le escribe el apóstol Pablo a un joven Timoteo, y él dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Se fija? Y luego dice, la gracia sea con vosotros. Bueno, usted sabe que quién es el que otorga, quién es el que manifestó la gracia. Dice 2 Corintios 8:9, vosotros ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que indirectamente en la gracia está el Señor Jesucristo y ya ha mencionado el Espíritu. El Señor esté con tu espíritu y la gracia esté con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo. Así que desde ese tiempo, esta carta más o menos entre el 50 y 60 después de Cristo, imagínense, de ese tiempo ya se tenía estos saludos y a lo largo de 21 siglos se han repetido. ¿Es bíblico? Porque alguien le puede decir, un no creyente, un protestante, un evangélico, y usted, que pasan repitiendo eso. Entonces, no, pues si está en la Biblia, le dice usted, y le cita segunda de Timoteo 4:22. Ahora, si usted eso lo repite inútilmente o vanamente, claro que es una vana repetición, porque el Señor no condena la repetición. Se los voy a leer, eso está antes del Padre Nuestro. Y ya voy a ir cerrando para no aburrirlos tanto. Dice, em, mas tú cuando ores, estoy leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento o en su dormitorio o en una pieza, pero donde esté sin bulla, si no tiene dónde ir, váyase al patio. Se arma una carpa ahí y ahí tiene su propio tabernáculo si es muy bulliciosa su casa. Entonces, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, silencio, privacidad. Y usted pone yo cuando tenía los niños pequeños, yo imprimí unos carteles, ponía papá orando, papá estudiando, para que no me interrumpiera. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y mire, aquí está la forma de orar. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pero, ¿qué es lo que dice? Vanas repeticiones. ¿Cuándo una repetición es vana? Cuando usted no involucra su alma, su espíritu, su mente y sus afectos y su corazón. Y lo dice simplemente como un loro, perdonando la expresión. Si usted repite mecánicamente, no involucrando la mente, no involucrando el afecto, no involucrando todo el ser, es una vana repetición. Y ahí no, tendríamos que aceptar las críticas que nos hacen los demás. No, ustedes son pura repetición. Pero si esa repetición la hago de tal manera que, como lo vuelvo a reiterar, comprometo todo mi ser,
entonces deja de ser vana repetición. Porque la idea es tratar de vivir cada palabra. Si yo digo Padre nuestro, Padre, ¿qué significa que sea Padre? ¿Qué significa que sea nuestro? Que estás en los cielos. ¿Qué significa? O sea, hay que orar con el entendimiento, con la inteligencia. O si no, es una repetición, una vana repetición. Pero si usted lo hace con todo el ser, es una útil repetición. Fíjese que yo cuando estoy muy tenso por la carga de trabajo de la universidad, que tenemos tantas cosas que hay que investigar, hay que hacer artículos, hay que preparar clases, planificar, hay que participar de comisiones, muchas cosas. Y yo cuando estoy muy tenso, voy a descanso con el pasaje de Isaías, ¿m? Y lo repito hasta que me quedo tranquilo. Sí, hay que repetirlo, tratar de experimentar. Los pasajes se tienen que experimentar. Si usted lee la Biblia, trate de experimentar cada frase, cada palabra, cada expresión. Y eso significa comprometer todo el ser. Pero si usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos, no, pues es una vana repetición. No está sintiéndola, no está degustando cada palabra. ¿Mm? ¿Cuál es el que yo uso cuando estoy muy tenso? Ese que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces el Señor, ¿a quién promete guardar en completa paz? Aquella persona cuyos pensamientos estén siempre en Él. Entonces usted me dice, pero ¿cómo van a estar mis pensamientos en Él? Yo cocino, yo tengo que lavar la loza, yo tengo que instalar algo. Es que se puede, porque usted va a lavar para la gloria de Dios, usted va a clavar un martillo para la gloria de Dios, usted va a estudiar para la gloria de Dios, usted no va a estudiar para usted, ni va a cocinar para usted, ni va a hacer el aseo para usted, porque usted todo se lo va a ofrecer. ¿Qué es lo que dice José María Escrivá de Balaguer? La santificación del trabajo. Eso es santificar el trabajo, es ofrecer todo lo que hago para Dios. Entonces, si todo lo que hago lo ofrezco a Dios, mi pensamiento va a estar perseverando siempre en Él y por lo tanto me va a guardar en completa paz. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Repetía ese pasaje hasta que me tranquilizaba. Entonces empezaba a meditar por cada palabra. Tú, Señor, tú guardarás, guardar, proteger, eh, cuidar, asegurar. Tú guardarás en completa paz, no una paz a media, no tres cuartos de paz, es full paz. Así como hablan de full equipo, es una paz completa. ¿Pero a quién? Cuyo pensamiento en ti, Señor, persevera. Se mantiene siempre en el pensamiento unido a ti. Si uno está unido siempre al Señor, a uno lo va a guardar en paz. ¿Se fija? Entonces, no es una vana, no estoy repitiendo por repetir, estoy viviendo cada palabra, cada frase, la estoy experimentando. Al principio no lo va a sentir porque el pecado hizo de que se produjera una disociación entre entre mi pensamiento y mi sentir.
Usted comience nomás. Usted comienza hasta que el corazón se le va a enganchar. Y si quiere más rápido, ¿qué es lo que abre más rápido el corazón? Cuando se canta al Señor. Uno canta al Señor y el corazón se abre al tiro. Pero a veces no es tampoco tan inmediato. Al menos en los hombres, en nosotros los hombres, somos más lentos en que el corazón se despierte. En las damas, ellas son más dadas a que el corazón se manifieste con mayor prontitud. Bien, para ir terminando, también, por ejemplo, el saludo del ángel a María en la Anunciación, en Lucas 1:28. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Pablo dice, el Señor esté con tu espíritu. Y el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. Por lo tanto, eso que decimos es bíblico. Ah, qué bueno que sea bíblico porque tiene buen fundamento, ¿cierto? Ahora, también el sacerdote puede usar la expresión muy hermosa donde menciona la Trinidad que está en 2 Corintios 13:13. ¿Qué dice allí? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Eso es lo que dice 2 Corintios 13:13. Y ese es el saludo trinitario, porque involucra la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión que produce el Espíritu Santo. Entonces, es muy completa, es muy completo ese saludo. La gracia la expresó el Señor Jesucristo al venir, al encarnarse, al morir por nosotros. ¿Quién lo envió? Dios el Padre. Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Y quién me enlaza, quién me vincula, quién me relaciona, con quién hago el nexo? ¿Cuál es el medio? Y la comunión del Espíritu Santo. Están los tres. Porque Dios es una comunidad. Por eso que los fieles tenemos que tener una comunidad. Dios no es solo. Los tres hacen una comunidad. Y por eso que nosotros tenemos que estar con una comunidad. Porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto, dice la palabra de Dios. Y finalmente digo esto. Así que esta forma de saludo que hemos visto, estamos viendo la pura entrada, aparece en varios lugares de la Biblia, de la Escritura, como señal ¿de qué? De protección y ayuda que nos da el Señor, en especial a los más pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Los humildes de corazón, con quienes Dios hace grandes obras. Porque todo el que se humilla será exaltado. Así que bueno, hermanos, la próxima semana o cuando mi esposa me indique qué día, ahí ya vamos a vamos a ver todos los aspectos y todo con pasaje bíblico. Si eso es ese es mi objetivo. Entonces, nos queda ver el saludo, el- nos queda ver la señal de la cruz, el famoso Señor ten piedad, el gloria, la oración colecta, la liturgia de la palabra, la primera lectura, el salmo responsorial,
la segunda lectura, el Evangelio, la homilía, la profesión de fe, etcétera. Así que tenemos material para varias clases en relación con la liturgia en la misa. Así que me voy a- voy a dejar de compartir. Así que eso ha sido mi presentación. Agradezco a todos los... Y por si alguien no escuchó al principio la explicación, tuve delicado de salud, por un lado, en dos clases que no pude. Y tercero, o en segundo lugar, mejor dicho, y tuve que asumir otras responsabilidades en el trabajo, así que me tuve que reorganizar. ¿M? Pero ahora ya vamos a mantenernos constantes. ¿M? Bien, voy a parar la grabación para que